te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y amigos que nos escuchan, es una bendición, es un placer estar nuevamente aquí en este programa alabando, exaltando el nombre del Cristo resucitado, aquel Cristo que murió en una cruz del Calvario por usted y por mí. Es una gran bendición poder compartir nuevamente su palabra. Se le agradece a usted, estimado oyente, estimados amigos, que nos escuchan aquí en el país y aún fuera de esta nación. Es necesario buscar a Cristo, recordar que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca y es necesario que estemos bien ante su presencia, para que cuando Cristo venga por su iglesia, venga por ti y venga por mí, podamos irnos con ese creador del cielo y de la tierra. Hay que ser agradecido en todo momento, en toda circunstancia en que usted se encuentre. Es necesario darle la gloria y la honra y la alabanza. Es el mejor sacrificio que puede dar el ser humano. Adorar y exaltar a ese Cristo resucitado. Espíritu Santo de Dios, vengo ante tu presencia dándote la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, usando esta boca, Señor, para hablar esa palabra de aliento, esa palabra de confirmación, ese consejo, mi Dios, porque en tu escritura, mi Dios, en la Santa Biblia que tú has dejado, están todos los consejos para todas las edades, para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, para los adultos y para los ancianos. Te damos gracias por esa bendita palabra que tú nos has permitido tener, y hay que aprovecharla porque los tiempos son cortos. Que seas tú administrando nuestras vidas, hablando, dando sabiduría, Señor, para interpretar tu palabra. Espíritu Santo de Dios, bendito seas. Que seas tú sanando, mi Dios, llevándote toda enfermedad, porque tú ya pagaste el precio en la cruz del Calvario. Llévate toda migraña, toda azúcar en la sangre, toda hipertensión arterial, toda trombosis, todo daño cerebral, toda epilepsia, toda enfermedad, mi Dios, porque tú creaste al hombre y a la mujer sano para que te adore, para que te exalte y para que bendiga tu nombre, Espíritu Santo de Dios. Es una bendición poder estar aquí. En el nombre de Jesús de Nazaret, creo que tú eres el sanador por excelencia, que tú eres el libertador, que tú vas a libertar las almas del pecado, de esa acechanza que tiene el enemigo contra nuestras almas. En el nombre de Jesús de Nazaret, seas tú proveyendo y concediendo, mi Dios, las peticiones de los corazones, mi Dios, de cada oyente, de cada hermano, mi Dios, que está atento a escuchar tu palabra. Concede esas peticiones, Espíritu Santo de Dios. Dice tu palabra que si pedimos en tu nombre y conforme tu voluntad, tú lo harás. Si pedimos, Señor, conforme tu voluntad, Señor, tu mano se extiende, mi Dios, a conceder esas peticiones de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén.
El día de hoy quiero compartir la palabra que el Eterno ha puesto en mi vida. Se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 3. Si usted tiene a disposición su Biblia, ahora hay muchas maneras de poder tener la Biblia. Uno la puede tener en el celular, es una bendición descargar cualquier aplicación. Si usted dice, ya leí la Reina Valera, entonces usted puede descargar otra. Dios habla hoy, nueva versión internacional. Es una bendición poder escudriñar la palabra de Dios. Así que si tiene a disposición su Biblia, se lo pido que busquemos en Primera de Reyes, capítulo 3. Dice la palabra del Eterno en el Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Salomón pide sabiduría. Esta misma historia que vamos a leer también la podemos encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 1. Nos habla su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado tu gran reino, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Quiero leer en el versículo 9. Dice el versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Es una bendición poder escudriñar las Escrituras. Esta historia ya la hemos leído quizás muchas veces, tal vez hasta en película ya la hemos visto. Pero es muy importante poder ver cómo Dios nos habla cada día a través de su palabra. Dios nos quiere enseñar cosas grandes y maravillosas que están ocultas en su palabra y que es necesario que la escudriñemos a través de leer la Escritura. Me habla la Biblia que el rey Salomón ya había agarrado el puesto de su padre porque se lo había cedido su padre, el rey David. Antes de su muerte, él cedió el trono a su hijo el elegido por Dios. Y dice la Biblia que estaba en un momento difícil, yo me imagino, en un momento tremendo estaba el Salomón. Según algunos estudiantes, comentaristas de la Biblia, dicen que el rey Salomón tenía 20 años cuando él asumió el reino. Una persona de 20 años, una persona súper joven. Eso es lo que se cree y se supone, que tenía 20 años este muchacho. Y su padre había muerto. Yo me imagino a este joven triste por la muerte de su padre. Y él tenía que enfrentar el reino solo.
solo. Y cuando estaba leyendo esta parte que él tenía que enfrentar el reino, porque su padre le dijo antes, le dijo que se esforzara y fuera valiente, y le dio muchas recomendaciones que hiciera acerca del reino, le dio muchos consejos, así como Dios nos ha dejado muchos consejos a través de la Escritura. Y dice la palabra que este joven que se cree que aproximadamente pudo haber tenido 20 años cuando agarró el reino, el rey Salomón, tenía que enfrentarse a la vida. Quizás había sido un niño de casa, de hecho así había sido, porque era el hijo del rey, el hijo de Betsabé, el hijo menor de Betsabé. Entonces él tenía que enfrentarse a la vida sin su padre. Sabemos que la madre para este tiempo, las mujeres no tenían valor. La voz no se escuchaba de la mujer. Entonces podemos ver, este muchacho se tenía que enfrentar a una situación difícil, a un reto difícil. Yo no sé en qué momento, en qué circunstancia tú te sientes, que estás enfrente de un reto, que tú te sientes que quieres realizar algún proyecto, ya sea espiritual o sea económico, y tú te sientes incapaz, porque esto era lo que este muchachito Salomón, el rey Salomón, sentía. Y mientras estaba escudriñando la Escritura, pudo encontrar semejanza entre el rey Salomón y David. El rey Salomón podríamos decir que somos nosotros, y el rey David es figura de Jesucristo. Porque cuando Cristo se fue de este mundo, antes que Cristo fuera crucificado, Él dejó un recado a todos los discípulos y a todas las personas seguidoras de Él en ese momento, y les decía que se esforzara, que Él ya no iba a estar en esta tierra, pero hay una promesa que Él dejó, que Él iba a volver. Él dijo: yo no los voy a dejar solo, yo vuelvo y les voy a mandar al Consolador, que Él va a estar con ustedes, va a estar guiándolo, instruyéndolo en todo momento. Y esto fue lo que hizo el rey David. El rey David dio muchos consejos antes de morir a su hijo, el elegido, Salomón. Y de igual manera Cristo nos dejó muchos consejos a nosotros también, para que seamos instruidos por la palabra. Es muy maravilloso ver el libro de los Proverbios, el libro de los Salmos, el libro de Eclesiastés, que fueron escritos por estos dos varones, por el rey David y por el rey Salomón. Y Cristo nos quiere enseñar a través de su palabra que nosotros no estamos solos, que Él está con nosotros y que Él va a volver por una iglesia pura y santa, por una iglesia que todavía no ha doblado su rodilla ante Baal, por una iglesia que está perseverando hasta el final. Y dice su palabra: e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto. Es muy interesante lo que hacía este muchacho, el rey Salomón. En el libro de Crónicas usted puede leer, y dice que él agarró a todo su gabinete de gobierno, a todas sus personas, los agarró a su familia y los llevó a Gabaón, porque en Gabaón estaba el tabernáculo. En Gabaón estaba el altar donde se quemaba el holocausto. Y dice la Escritura que este joven sacrificó 1000 holocaustos en aquel altar. Es una cantidad muy grande. Pero sabemos que para Dios uno no tiene que tener pesar, darle lo mejor a Dios. Podemos ver en las Escrituras, en el libro de Génesis capítulo 4, nos habla la historia de Caín y de Abel.
que la ofrenda de Caín no agradó a Dios porque Caín daba ofrenda de frutas, porque esa era el oficio de él, labrador de tierra. Y no agradó a Dios. Y yo me imagino por qué no agradó a Dios. Yo me imagino y digo, quizá Caín le llevó los bananos podridos, le llevó aquellas naranjas que ya estaban picadas o aquellas naranjas que ya iban por malearse, le haber llevado aquellos bananos chancomidos, quizás por los pájaros. Porque Caín no le llevó lo mejor a Dios, mientras sin embargo Abel llevó lo mejor, lo más hermoso de su ganado. Y Dios se agrada del corazón de la persona. Porque en cierta ocasión la Biblia me habla en Isaías 58, que el pueblo de Israel estaba ayunando. El pueblo de Israel ayunaba, pero dice la Biblia que el pueblo ayunaba por su propio bien. Ellos ayunaban para pedir cosas para ellos mismos, no ayunaban por el bien del prójimo. Y Dios le dijo, no es ese el ayuno que yo escogí, es que el ayuno que yo escogí es que tú compartas tu pan con el pobre, no que estés pensando en avaricia, en el egoísmo, porque hay personas que quizás ayunan por su propio bien, pero a Dios le gusta que nosotros pensemos en el prójimo. Quizás en nuestra familia, quizás en nuestros vecinos o alguna necesidad que miremos. A Dios le gusta que nosotros compartamos lo que tengamos y eso es lo que pasaba para este tiempo. En Isaías 58 usted puede leer que a Dios no le agradaba ese ayuno que el pueblo hacía porque lo hacía con avaricia y con egoísmo. Y Dios quiere que nosotros le demos lo mejor a Dios. Y dice la Escritura que el rey Salomón dio 1000 holocaustos. En el tiempo de antes, el holocausto podía ser una vaca, un ternero, una ovejita, una cabrita. Se llevaba al altar al sacerdote y se quemaba en presencia de Dios. Ese era antes en el Antiguo Testamento. Para que los pecados del ser humano o de una nación fueran perdonados, tenía que haber derramamiento de sangre. Pero en el día de hoy las cosas han cambiado. Ya Dios no te está pidiendo que lleves a tu chocollo, que lleves a tu gato, a tu vaca, a tu conejo. Dios no quiere eso. Estaba leyendo en la Escritura que el mejor sacrificio que Dios nos pide hoy en día lo podemos encontrar en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 1. Voy a leer aquí Romanos capítulo 12 versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es muy interesante cómo han cambiado las cosas. Antes se ofrecía un animalito ante la presencia de Dios para que tus pecados y mis pecados hubieran sido perdonados. Pero en el día de hoy Dios no. Dios pide tu corazón, Dios pide tu mente, tu cuerpo, en presencia de Él. Un corazón constricto y humillado, dice su palabra, que Él no lo desprecia. Y escuche bien lo que dice, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, cuerpo, alma, mente, para Cristo. Dios no quiere completo a nosotros. Y dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que Dios quiere que nosotros estemos en constante adoración. La mejor adoración que le podemos dar al Cristo resucitado es la obediencia. Él se complace en nuestra obediencia. Me acuerdo en las Escrituras nos habla en Samuel,
Cuando el rey Saúl quería suplantar los holocaustos por la obediencia, Dios le habló a través del profeta y le dijo que Dios no se agradaba, que para Dios era mejor la obediencia que los sacrificios, porque eso nos sucede muchas veces a nosotros. Le queremos dar cosas materiales a Dios y no queremos obedecer, pero es necesario hacer las dos cosas, no dejar de hacer ninguna de las dos. Eso es lo que Dios quiere, nuestra alma y nuestra mente y nuestro corazón. Dios no quiere completo a nosotros, Dios quiere que Él vuelva a ocupar el primer lugar en nuestras vidas como antes. Como antes tú le adorabas de corazón, como antes tú humillabas delante de la presencia de Dios, ya sea en tu cuarto o en iglesia, en cualquier lugar. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que presentemos nuestro cuerpo ante su presencia, que seamos obedientes, que digas no al pecado, no a esa desobediencia. Y dice la palabra, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Es muy interesante esto. Le estaba preguntando a unos niños, unos adolescentes que se congregan en el grupo que estamos levantando, ¿qué pedirían ellos? Hubieron diferentes respuestas cada uno de ellos, pero todos pidieron cosas materiales. Y eso es lo que hoy en día el hombre y la mujer anda pensando, solo cosas materiales, no piden cosas espirituales. Y dice la palabra de Dios que si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él lo hará. Si pedimos confiando, creyendo que Él va a hacer el milagro, Él lo va a hacer. Pero es muy interesante poder ver la petición, qué fue lo que pidió el rey Salomón. Dice que el rey Salomón pidió sabiduría, pidió discernimiento. Él quería discernir entre lo bueno y lo malo. Y ese discernimiento que tenía el rey Salomón también lo tenemos nosotros, está disponible para ti. Dios nos ha dado la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, porque dice su palabra que Él nos va a revelar cosas grandes y ocultas que tú no conoces ni yo tampoco. Entonces podemos ver cómo Dios quiere a través de su palabra enseñarnos que es necesario que no pongamos las miradas en las cosas materiales, sino que nuestra mirada tiene que estar puesto en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Y dice la escritura que el rey Salomón pidió discernimiento, pidió juicio. Él quería ser un buen juez, él no quería equivocarse al dar una sentencia, al dar una orden. Es muy interesante al poder leer la vida del rey Salomón. Nos damos cuenta que el rey Salomón fue y tuvo un cerebro superdotado. Dice la escritura que el rey Salomón era especialista en las ciencias naturales. El rey Salomón era especialista en botánica, lo que es todo lo que tiene que ver con las plantas. El rey Salomón conocía el lenguaje de los animales, imagínense. El rey Salomón fue poeta, fue escritor, fue estadista. El rey Salomón fue arquitecto. Y todas estas ciencias que el rey Salomón sabía fue inspiración del Espíritu Santo de Dios, porque el rey Salomón no fue a una universidad, no fue a la UAM ni a la UCC. Toda esta sabiduría que el rey Salomón tenía era proveniente del Cristo resucitado. En veces nos asustamos y
Aquí en Nicaragua hay un poeta, Rubén Darío, que a los 3 años comenzó a leer y a escribir. Y en veces nos asustamos porque decimos, a los 3 años comenzó a leer, un hombre súper inteligente, pues. Pero el poeta Rubén Darío solamente fue poeta, fue escritor, fue literario, no fue arquitecto, no fue botánico, no fue estadista, ¿me entiende? Para que usted se dé una idea de la gran sabiduría que Dios le dio a este hombre, y le dijo que no iba a haber uno antes de él ni después de él, un hombre superdotado. Es muy interesante poder saber la escritura. En el próximo programa, si Dios nos permite, vamos a estar viendo más acerca de la vida de él. Un hombre que comenzó en el espíritu y terminó en la carne, para que nosotros podamos agarrar lo bueno y lo malo de él. En el nombre de Jesús, así nos vemos el próximo programa, si así Dios lo permite. El ministerio El Rey de Reyes y Señor de Señores presentó un espacio de liberación, sanidad y restauración, llegando al alma y a la conciencia, con la predicación de la palabra de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Puedes contactarnos a los teléfonos 8674-2853 o al 8135-3283. El Rey de Reyes y Señor de Señores. De hacer todo lo que tú estás dispuesto a creer que Él puede hacer.